Hoy te voy a hablar de un tema que por ahí es bastante conocido en la comunidad inversora, pero muy pocas personas entienden. Los dividendos. Te voy a explicar qué son sus principales características, ventajas y desventajas, y todo sobre esta medida explicado de una forma muy fácil y sencilla. Bien dicho, ahora sí, vamos con el video. Los dividendos, explicado en palabras muy simples, son una parte de las ganancias que la empresa redistribuye entre los accionistas, o que la empresa reparte entre los accionistas principales de una empresa. Cuando la empresa gana plata, tiene tres opciones. En primer lugar, reinvertir esas ganancias en la compañía, que simplemente nosotros tenemos ganancias en la empresa. Ponerle que seamos una empresa, tenemos ganancias y las reinvertimos en nosotros. En segundo lugar, guardar esas ganancias o ahorrar esas ganancias como reserva de valor para momentos en los que nosotros, que somos la empresa, tengamos que usarlas en emergencias. Y en tercer lugar, repartir esas ganancias entre los accionistas principales de la empresa o los dueños de la empresa. A esto último se lo conoce como dividendos. Por ejemplo, si vos tenés una acción de una empresa y esa empresa decide repartir $1 por acción como dividendo, vos vas a recibir ese dólar simplemente por ser dueño de la acción. No tuviste que hacer nada, solo tenerla en tu cartera. Y es una forma de premiar a los accionistas muy exitosa porque te pagan dividendos solo por tener la acción. De hecho, muchos accionistas, y me incluyo, invertimos en empresas sólidas que paguen dividendos altos solo por los dividendos, o sea, solo por la oportunidad de tener esas ganancias. Y vos cuando inviertas en estas empresas vas a saber que hay distintos tipos de dividendos, pero los más importantes son los siguientes. En primer lugar, los dividendos en efectivo, que como te lo dice el nombre son dividendos en efectivo, o sea, se te depositan directamente en tu cuenta de broker. De hecho, yo lo voy a mostrar a continuación. Acá ya estamos en mi cuenta de broker y vamos a la parte de dividendos. En realidad es muy fácil saber cuántos dividendos me están pagando. Este es el porcentaje, estas son las ganancias de dividendos y se dan cuenta que son los dividendos porque te los pagan en dólares. O sea, esta es toda la plata que yo estoy ganando actualmente con dividendos que yo tengo de una compañía. Después tenemos los dividendos en acciones, que en lugar de darte efectivo la empresa te da más acciones. Por ejemplo, cada 10 acciones, y esto es un caso real, cada 10 acciones que vos tengas de una empresa, la empresa te puede dar una más. También existen dividendos especiales que son pagos únicos que normalmente no se repiten regularmente, y los dividendos preferentes, que son para ciertos fines de acciones con prioridad. Y en realidad ya lo vas a saber cuando inviertas en dividendos, pero hay varios conceptos clave que tenés que conocer al invertir en los dividendos. Yo para mostrarte todos estos conceptos voy a usar una página que les voy a dejar el link abajo, pero la página se llama Morningstar. Acá ya estamos en Morningstar, vamos a buscar cualquier empresa, vamos a buscar por ejemplo Microsoft, y tenemos que ver 4 cosas principales. En primer lugar, la fecha de declaración que nos aparece acá abajo, que es el día que la empresa anuncia que va a pagar los dividendos, o sea, el momento en el que se van a pagar los dividendos. O sea, simplemente es la fecha que la empresa anuncia que va a pagar los dividendos. En segundo lugar, la fecha ex dividendo, que para mí es la más importante porque si vos invertís plata en la empresa después de esa fecha no te van a pagar los dividendos. O sea, vos vas a ganar plata si la empresa sube de precio, si la acción sube de precio, pero no vas a cobrar dividendos por tener la acción. En tercer lugar, la fecha de corte, que define quiénes son los accionistas que van a cobrar los dividendos. Y en cuarto lugar, la fecha de pago, que simplemente es el día que efectivamente se acredita el dinero o te pagan los dividendos. Quiero hacer una pequeña aclaración entre fecha de declaración y fecha de pago. La fecha de declaración es el día que la empresa anuncia que te va a pagar los dividendos, pero no es la fecha que efectivamente te los paga. La fecha que efectivamente te los paga es la fecha de pago, que es el día que efectivamente se acreditan los dividendos o el dinero en tu cuenta. Y quiero que les quede claro porque no basta solo con tener la acción. O sea, si vos querés comprar la acción y cobrar los dividendos, tenés que tener muy claro la fecha ex dividendo. Porque si vos comprás los dividendos después de esa fecha, no vas a poder cobrar los dividendos. Perdón, si vos comprás la acción después de esa fecha, no vas a poder cobrar los dividendos. Si querés cobrar los dividendos, lo tenés que comprar o tenés que comprar la acción antes de esa fecha. Si vos invertís después de esa fecha, vas a ganar plata si la acción sube, pero no vas a ganar plata por dividendos. Y si te preguntás cómo se calcula el monto que vos vas a cobrar por los dividendos, se calcula de la siguiente forma. Si la empresa reparte, por ejemplo, 0,50 centavos por acción y vos tenés 100 acciones, vas a cobrar $50. Pero para saber si un dividendo es alto o bajo, y acá prestame mucha atención, se suele usar una métrica muy importante: el dividend yield o el rendimiento por dividendo. Y para calcular el dividend yield lo haces de la siguiente forma. En realidad te viene calculado y lo puedes ver acá, pero haces el dividendo anual por acción, dividido el precio actual de la acción y lo multiplicás por 100.
Si una acción vale $100 y paga $5 por año en dividendos, su rendimiento es del 5%. Y este dato es muy importante porque te va a permitir comparar dividendos entre empresas, sin importar el precio de la acción. Pero mi recomendación es que tengas mucho cuidado con esto porque un dividend yield alto no necesariamente es bueno. A veces puede ser una señal de que o que la acción bajó mucho o que el rendimiento de la empresa no es tan bueno. ¿Qué tipo de empresas reparten dividendos? En realidad las empresas que reparten dividendos normalmente son las más consolidadas. O sea, son empresas grandes, consolidadas y poderosas que tienen el poder y tienen el dinero para repartir los dividendos. Empresas que no tienen la necesidad de reinvertir todas sus ganancias en crecimiento porque ya crecieron un montón. Y las empresas que pagan dividendos normalmente no son de un solo sector, sino que pueden ser de muchos sectores. Principalmente son las empresas que están consolidadas en sus sectores. Por ejemplo, en el sector de consumo, una empresa que paga dividendos que es bastante conocida por pagar dividendos es Coca-Cola. Después, en el sector de energía, empresas como Chevron o ExxonMobil también pagan dividendos. La verdad que no me acuerdo de todas las empresas que pagan dividendos. Creo que McDonald's paga dividendos, Coca-Cola paga dividendos, creo que Microsoft también pagaba, Apple pagaba. O sea, empresas que están consolidadas en sus sectores. Y por el contrario, empresas como Amazon o Tesla que capaz se enfocan en crecer lo más rápido posible, o sea, empresas que reinvierten todas sus ganancias en crecimiento, no pagan dividendos. Siempre que quieras saber igual si una empresa paga dividendos, lo puedes saber de forma muy fácil. Vamos a la parte, vas acá a Morningstar. En Morningstar buscas una empresa, buscas cualquier empresa, puede ser Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, la que quieras vos. Una vez que busques la empresa vas a la parte de dividendos y en dividendos buscas que los casilleros estén completos. Si están completos significa que la empresa está pagando y pagó dividendos, y si están vacíos significa que la empresa no paga dividendos, tampoco los pagó ni los va a pagar. Para mí invertir en empresas que paguen dividendos es bastante ventajoso. En primer lugar, te da esta posibilidad de tener los ingresos pasivos. Ingresos pasivos son ingresos que vos no generás activamente, o sea, ingresos que vos no tenés que estar trabajando para conseguirlos, o sea, año a año, mes a mes, día a día te van a pagar los dividendos de forma periódica y vos no tenés que invertir, vos no tenés que hacer nada, literalmente compras la acción y te los pagan. En segundo lugar, te da la posibilidad de reinvertir esos dividendos y generar el efecto compuesto. Si vos reinvertís esos dividendos, podés lograr un crecimiento exponencial a largo plazo, generando el famoso interés compuesto. En tercer lugar, siempre que vos inviertas en dividendos, no te tenés que preocupar por perder plata, porque siempre que vos inviertas en dividendos vas a invertir en compañías estables, compañías que son sólidas en sus mercados o en sus sectores y que tienen ganancias año tras año y son empresas estables, o sea, no te tendrías que preocupar por perder plata, literal. Pueden protegerte en cierta medida contra la inflación. Si la empresa decide año tras año pagar más dividendos, tu capital va a aumentar y año tras año vas a tener más plata y tu poder adquisitivo va a aumentar. Y por último, y muy relacionado con la tercera característica de la estabilidad de los dividendos, las empresas que pagan dividendos tienen muy buena salud financiera. O sea, son empresas o que son líderes en su sector o que están muy consolidadas en su sector. Entonces no te tendrías que preocupar de perder plata. Y como desventajas en realidad no están garantizados, o sea, la empresa puede recortarlos o eliminarlos si tiene problemas financieros. No crecen tanto como las acciones o las empresas de crecimiento que reinvierten sus ganancias en la empresa. O sea, empresas que pagan dividendos pueden crecer a un ritmo menor porque justamente no reinvierten esas ganancias en sí mismas, sino que reparten las ganancias. Si vos cobrás dividendos, normalmente pagás impuestos de esos dividendos. Ten en cuenta que los dividendos pagan impuestos cuando vos calcules la ganancia de esos dividendos. Y bueno, no lo diría como una desventaja porque depende del caso, no es una cosa absoluta, pero muchos inversores cuando invierten en dividendos o cuando compran empresas de dividendos, no analizan la empresa y solo las compran por pagar los dividendos. O sea, cuando vos inviertas en una empresa que pague dividendos, no compres la empresa o no inviertas en la empresa solo porque los pague, sino acordate siempre analizar la empresa antes de invertir. Y hay muchos ratios que vos deberías mirar al invertir en dividendos y yo te hice una lista con los más importantes. En primer lugar, el P/E ratio que te aparece acá, que simplemente te muestra el porcentaje de las ganancias que se usa para pagar los dividendos. Si es muy alto puede ser insostenible porque la empresa significa que cada vez usa más ganancias para pagar los dividendos. O sea que el pago de los dividendos afecta mucho a la compañía. Siempre asegúrate de buscar que el dividendo crezca a lo largo de los años y que el P/E ratio vaya disminuyendo a lo largo de los años. ¿Porque eso qué quiere decir? Quiere decir que la empresa cada vez usa menos sus ganancias para pagar los dividendos, pero sin embargo el dividendo sigue aumentando.
Otra cosa que es muy importante ver es el historial de pagos, o sea que la empresa lleve varios años pagando los dividendos. No inviertas en una empresa o no compres dividendos, no inviertas en una empresa que pague dividendos y que recién los esté pagando al principio. O sea, invertir en empresas que paguen dividendos y que lleven varios años pagándolos, porque eso significa que ya tienen mucha experiencia pagando dividendos y que son mucho más sostenibles en el tiempo. Lo acabo de decir, pero lo podrás ver acá. Busca que la empresa pague los dividendos no solo por varios años, sino que año tras año vaya creciendo los dividendos. O sea, año tras año que vaya creciendo el dividendo que la empresa paga. Si puede ser que el payout ratio también vaya disminuyendo a lo largo de los años, buenísimo, porque esto significaría que la empresa cada vez usa menos ganancias para pagar un dividendo que va creciendo, lo que significa que la empresa cada vez tiene más ganancias. Otra cosa que podrías ver es que la empresa cada vez tenga ganancias más estables o que las ganancias de la empresa sean sostenibles, porque esto significa que si la ganancia de la empresa aumenta, si cada vez tiene más ganancias, cada vez va a tener más plata para pagar los dividendos. O sea, simplemente que tenga ganancias estables a lo largo del tiempo. Y bueno, por último, que la empresa no esté tan endeudada, porque si está endeudada significa que cada vez tiene menos chance de pagar los dividendos. Si vos querés un parámetro para medir qué tan buenos son los dividendos, una cosa muy común son los Dividend Aristocrats, que simplemente son empresas del S&P 500 que aumentaron su dividendo por al menos 25 años consecutivos. Que estos Dividend Aristocrats, en mi opinión, son una muy buena referencia si vos buscás calidad. Y hay un montón de estrategias al invertir en dividendos, pero yo te voy a mostrar las que yo más uso al invertir. La primera que puedes usar es acumulación y reinversión, que yo creo que ya la expliqué. Es simplemente reinvertir el dinero que ganes con los dividendos. O sea, yo cobro dividendos de una empresa, por ejemplo de Coca-Cola, y en vez de gastarme esos dividendos, los reinvierto y compro más acciones de Coca-Cola para cobrar más dividendos. En segundo lugar, usar los dividendos como ingreso pasivo para tu jubilación, o sea, invertir en compañías justamente para buscar cobrar los dividendos y garantizarte un ingreso pasivo al invertir. Otra cosa que puedes hacer es utilizarlos como cobertura en mercados bajistas, o sea, mucha gente lo que hace es comprar dividendos no por ganar plata, o sea, sí para ganar plata, pero para usarlos cuando el mercado baja, o sea, para minimizar sus pérdidas de una acción cuando el mercado baja. Y por último, mucha gente los usa al invertir para tener un portfolio más diversificado. O sea, yo invierto, por ejemplo, en acciones de crecimiento, pero para mitigar ese riesgo que me generan las acciones de crecimiento, invierto en acciones que paguen dividendos. Y si vos querés cobrar los dividendos en Argentina, que me parece lo más importante, los podés cobrar de la siguiente forma. Si invertís en acciones argentinas como YPF o Telecom, los dividendos se depositan automáticamente en tu cuenta de broker. Vos comprás las acciones y te pagan los dividendos y te los depositan en tu cuenta. Cuenta que puede ser bull market, cuenta que puede ser invertir online. O sea, yo ya te mostré anteriormente, en mi caso era un caso de un CDR que yo había invertido y me cobraban los dividendos, me pagaban los dividendos y me los pagaban en dólares. Si invertís en CDRs que son certificados de depósito argentino, acciones no son activos que siguen al activo que representan. O sea, yo puedo comprar un CDR de Amazon y va a subir siempre que la acción de Amazon suba. Si vos invertís en CDRs de acciones que paguen dividendos, te los van a depositar automáticamente en tu cuenta de broker. Yo ya les mostré anteriormente cómo se hacía, cómo te los depositaban. O sea, te los depositan, te va a llegar un mail y en el mail te dicen que se te depositaron los CDRs en tu cuenta de broker. Y normalmente te los depositan en dólares porque el activo en el que vos invertís se invierte en dólares o es un activo que está en dólares. Ya para finalizar te diría que los dividendos son una muy buena herramienta de inversión, particularmente para generar ingresos pasivos y reinvertir. Si vos reinvertís esos beneficios que vos generes con los dividendos comprando más acciones que paguen dividendos, mucho mejor. Entonces tenés varias formas de ganar plata con los dividendos a largo plazo. Yo te diría que a largo plazo son una muy buena inversión. Te permiten generar ingresos pasivos, beneficiarte del interés compuesto y diversificar tu cartera de inversión. Pero bueno, como todas las inversiones vos podés ganar o perder, entonces siempre antes de invertir en las empresas que paguen dividendos, asegúrate de analizar bien la empresa. O sea, no inviertas en la empresa solo porque te pague dividendos, sino que analizar la empresa para saber si es una buena oportunidad de inversión o no. O sea, lo que voy es que no inviertas en la empresa solo porque te pague dividendos, sino analizar la empresa antes de invertir. Este es el final del video. Si te gustó este video no olvides dejarme un me gusta, compartir y darle like. Y no olvides que nada de esto es una recomendación de inversión. Vos tenés que hacer tus propios análisis e invertir.